Esta es la unidad número 2, denominada Comunicación Estratégica, de la asignatura de Comunicación Estratégica. Muy bien, alumnos y alumnas, desarrollaré algunos conceptos que están contenidos en la PPT que ustedes tienen disponible en la clase. Por lo tanto, ustedes pueden descargar esa PPT y seguir, porque esta pequeña clase justamente va a tratar de aclarar y desarrollar algunos conceptos que están vertidos en esa presentación. Por lo tanto, se pueden complementar con aquello. Bien, la comunicación como parte de la estrategia, ¿no? Está inserta en un mercado global. La comunicación no es independiente de lo que pasa en los contextos, en los entornos, no es independiente de lo que pasa en las organizaciones. Y el mercado local, los mercados locales en general, están siendo presionados por nuevas demandas y preocupaciones con estándares globales, ¿no? Y esos estándares globales tienen que ver con la sustentabilidad y la sostenibilidad, ¿verdad? Hoy día se habla de trazabilidad de procesos productivos, pero también de procesos de servicio. Conocer desde que nace hasta que muere el proceso de servicio y de producto. Por otro lado, tenemos la necesidad de transparencia de la información, ¿verdad? Tanto la ONU como la OEA y organismos internacionales han determinado que la transparencia es una obligación de las organizaciones, tanto públicas como privadas, ¿verdad? Y se ha establecido lo que se denomina hoy día el derecho a la información, es decir, el derecho a saber. Otro elemento interesante tiene que ver con cómo cada vez más las organizaciones, y por eso están presionados los mercados locales, tienen necesidades de KPI, es decir, de Key Performance Indicators, o lo que se le denomina como indicadores de desempeño, indicadores de calidad de vida. Se está hablando hoy día fuertemente de la calidad de vida, ¿no? En métodos de trabajo, etcétera. Y la comunicación, por cierto, que no está ausente en aquello. Y por último, lo que se denomina en los mercados anglosajones el accountability, que incorpora la responsabilidad corporativa, incorpora la relación con la comunidad, no con las comunidades autóctonas o los pueblos originarios, sino que la relación con la comunidad que está alrededor de la organización. Incluso una universidad se debiera preocupar de qué es lo que pasa con la relación con esa comunidad que está alrededor. Un municipio también debería haber, un colegio debiera haber. Y hoy día lo último que se está hablando es del territorio, dentro de la lógica de la accountability. Es decir, cómo va a incidir o impactar una organización en general o empresa en particular, perdón, en el territorio. Es decir, un puente no es nimio, puede alterar para bien o para mal la vida de una comunidad. Un edificio, ¿no? Un conjunto de habitaciones, de casas, van a incidir. Por lo tanto, eso no es nimio. Esa es una discusión que se está teniendo hoy día cada vez más fuertemente, sobre todo entre los arquitectos y la sociología. Por otro lado, hay fronteras terminológicas, ¿no?, que se han roto, ¿verdad? Hablábamos de ciudadano. ¿Qué es lo que era un ciudadano hasta un corto tiempo atrás? Es decir, una persona que tenía derecho a voto, por lo tanto, de más de 18 años. Hoy en día se habla que todos somos ciudadanos, es decir, el sujeto o la sujeta que está por nacer también es un ciudadano. Todos, por el hecho de vivir en un territorio, asumimos esa lógica de ciudadano. Segundo, hablábamos de opinión pública, ¿verdad? La opinión pública también tiene un impacto tremendamente relevante en la comunicación. Y por último, la lógica del cliente consumidor. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Que las fronteras se rompieron. Es decir, nos hemos dado cuenta que Raúl, que soy yo, no solo es un cliente consumidor, es decir, que está detrás de productos, servicios e ideas, sino que además es un ciudadano. Y yo le exijo a mis autoridades como cliente consumidor, pero le exijo elementos de ciudadanía. Por ejemplo, les exijo que cumplan con lo que ellos se comprometieron a cumplir. Y por otro lado, como ciudadano le exijo a las empresas que sean responsables socialmente, que tengan ética, que sean más humanos, ¿no?, que estén más cerca de lo que somos los consumidores. Y también como opinión pública yo tengo un impacto, ¿no? Cuando a mí me llaman, por ejemplo, desde el banco para pedirme una opinión de qué es lo que estoy diciendo acerca de mi ejecutivo o ejecutiva de cuenta. Cuando me piden de servicio al cliente, en el fondo, Raúl, que soy yo, es al mismo tiempo un ciudadano, un cliente consumidor y es opinión pública. Por lo tanto, cuando yo interactúo con esta persona
llamada stakeholders, grupos de interés, yo tengo que tener claro que no solo interactúa conmigo solo como organización, no solo lo hace como ciudadano, sino que al mismo tiempo es opinión pública y es cliente consumidor. Por lo tanto, tengo que tener aspectos de relacionamiento con estos grupos de interés o con esta persona llamada Raúl, que tengan que ver con su tratamiento como cliente consumidor, su tratamiento como ciudadano y su tratamiento como opinión pública. Las fronteras se pusieron más difusas. Los grupos de interés y las personas hoy tenemos una posición y una visión de complejidad, es decir, los elementos o dimensiones que interaccionan en nuestra toma de decisiones hoy día son más y están más relacionados unos con otros. Por lo tanto, las audiencias tenemos cada vez más claro que nuestra lealtad a la marca es un premio, ¿no? ¿Cuál es el cambio de esta audiencia? ¿Cuándo se verifica súper fuertemente? En el 2016. Hasta el 2015, en general, las audiencias, por así decir, los consumidores, lo que le solicitábamos mayoritariamente a las marcas era que tuviera una excelente oferta de calidad-beneficio, ¿no? Desde el 2016 hacia adelante le empezamos a pedir otras cosas como confianza, transparencia y respeto por los consumidores. Tres elementos esenciales que aparecen. ¿Dónde aparece esto? En el estudio de GfK Adimark de 2016 que se llama Chile 3D. Durante más de una década los clientes le habíamos pedido normalmente y los consumidores a la marca le habíamos pedido que nos dieran calidad, servicio, postventa, atención, etc. Desde el 2016 en adelante nos empiezan a pedir elementos intangibles. Es decir, que tengamos y desarrollemos mayor confianza, que tomemos y desarrollemos mayor transparencia y mayor respeto por los consumidores. Esto se vio acrecentado en el 2017, en el 2018 y en el 2019, ¿no? Si quieren más información pueden ir a GfK Adimark Chile 3D y verán cómo ha ido avanzando las exigencias de los consumidores desde lo más tangible a lo más intangible, es decir, a esta percepción de valor. Y en ese sentido, cada vez hay más presiones por las organizaciones en general y las empresas en particular. Hay presiones y demandas globales, ¿no?, que le piden trabajo con el riesgo. ¿Con riesgos de qué tipo? Reputacionales. Es decir, cada vez le estamos pidiendo más a la comunicación que nos ayude en la reputación, en la construcción de reputación positiva, por cierto. Segundo, que me ayude a relacionar con los medios de comunicación social en general, es decir, televisión, radio, diarios y prensa, pero además con las redes sociales, ¿no? Por lo tanto, hoy en día cuando hablamos de medios tradicionales y además hablamos de internet y redes sociales. Tercero, nos dice la comunicación, ayúdame al negocio. ¿Cómo la comunicación puede ayudar o puede limitar en el negocio? ¿No? ¿Cómo me puede acercar como marca, como ciudadano para darme su preferencia? Y también cómo me puede acercar con mis trabajadores o colaboradores organizacionales para que estén más comprometidos, ¿no?, para que estén con la camiseta más puesta y eso ayude a la productividad y a la calidad de los productos y servicios que entregamos. Y por último, también me está pidiendo a la comunicación que le ayude a los intereses. ¿En qué sentido los intereses internos? Le está pidiendo a la comunicación, ayúdeme a relacionar con el sindicato, es decir, en las negociaciones, ayúdeme a relacionar con la asociación de funcionarios, ayúdeme a instalar el plan estratégico en la percepción de los trabajadores y trabajadoras, y a nivel externo, ayúdame a relacionar con todos los grupos de interés que pueda yo tener fuera también de la organización. Por lo tanto, con los medios de comunicación y las redes sociales, pero no solo con los sistemas o medios de comunicación tradicional y redes sociales, sino también, ¿no?, también con cualquier grupo que pueda tener impacto en mi organización, ¿verdad? Y esto ha cambiado ¿desde qué tipo? ¿Desde qué tiempo? Desde 1949, ¿no?, la comunicación, malamente llamada como tal, ¿no?, es inaugurada por este modelo que todavía es entrenado y enseñado en conspicuas universidades y grupos, en colegios todavía, como de comunicación y que no lo es. Es el conocido como
modelo de emisor, mensaje, receptor, ¿no? Debo decir que ese es un modelo creado por los profesores Shannon y Weaver en 1949, quienes fueron convidados, invitados por laboratorios Bell para que mejoraran las líneas telefónicas de Nueva York. Y ellos entonces lo que hacen es generar este modelo pensando en la transmisión de datos, no pensando en los seres humanos. Emisor, mensaje y receptor está pensando en la transmisión de los telégrafos, a lo mejor los inicios de lo que fue esto, ¿no? Que es un celular, ¿verdad? Y lo que querían hacer Shannon y Weaver en 1949 con el modelo de emisor, mensaje, receptor, era mejorar las líneas telegráficas de Nueva York. No estaban pensando en seres humanos. Por lo tanto, ese modelo no remite a seres humanos, remite a máquinas, ¿no? Yo me imagino que Telefónica, Entel, GTD y muchas otras empresas serán empresas de transmisión de datos. Pero la comunicación hoy remite a seres humanos. Y en ese sentido hay un modelo que hemos desarrollado en el Foro Iberoamericano sobre estrategias de comunicación, ¿no? Y en nuestro modelo de plataforma de decisión estratégica con el profesor Raúl Bendezú, y que es el modelo sociocomunicacional, y que es un esfuerzo por tratar de explicar la comunicación desde los seres humanos. Entonces, la primera etapa es una etapa de co-construcción del contexto. ¿Qué significa de co-construcción del contexto? De comprensión del escenario en el que estoy trabajando, es decir, cuál es la cancha en la que estoy operando, ¿no? Y para eso entonces podré tener un análisis de macroentorno, podría tener un análisis de microentorno y podré tener un análisis del análisis interno de la organización. ¿Cuál es la industria? ¿Cuál es el mercado que estoy? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo se relacionan los seres humanos en ese mercado, en esa industria y en esa organización o conjunto de organizaciones en general? Si yo no conozco aquello, difícilmente voy a poder comunicar. Y en ese sentido entonces tendré que establecer, como lo veíamos en la unidad 1, cuál es el verosímil con el que funciona ese grupo de personas o personas en específico. Es decir, desde dónde me hablan, ¿no? ¿Cuál es su criterio de realidad? ¿Desde dónde comprenden y cómo establecen ese tejido relacional? Una vez que tengo claro ese proceso de co-construcción y no antes, puedo trabajar con 4 variables. 1. La variable conexión. ¿A qué se refiere la variable conexión? Es decir, ¿cuál es la generación de redes entre personas que tengo que establecer? ¿A quiénes con quiénes voy a relacionar? Si es el departamento de una empresa, bueno, a Juanito, a Luis, a Cristina, a Luisa, a María. Si es un conjunto de organizaciones, perdón, si es un conjunto de departamentos, ok, ¿qué departamento con qué departamento? Finanzas, con marketing, con recursos humanos, con tecnología, con comunicación. Si es en gerencia, ¿qué gerencia? La gerencia de finanzas, la gerencia de desarrollo, a lo mejor la gerencia académica o la dirección académica. Si es la empresa, si es un portafolio. Es decir, ¿a quién con quién voy a relacionar? Una vez que he diseñado y planificado a quién con quién debiera relacionar, ¿no? Yo ojo que puede ser que yo tenga relaciones hoy que no son las que necesito o que no son las más eficientes. Por eso es que yo debo planificar y determinar a quién con quién relacionar. 2. Relaciones y vínculos. Cuando yo relaciono a quién con quién, debo decir qué tanto de relacionamiento tengo que tener, es decir, qué tanto de afectividad voy a tener que tener en esa conexión y o qué tanto nivel de vínculo, es decir, cuánto en el tiempo me voy a mantener. Por lo tanto, las conexiones tienen que tener un aspecto relacional y de vínculo. Relacional tiene que ver un elemento afectivo y un elemento en el tiempo, ¿no? Todas las relaciones tienen que tener algo de afectividad. Pueden ser relaciones más comerciales, más frías, pero siempre hay algo de afectividad. Habrá audiencias o habrá grupos de personas que tengan que tener más afectividad y otros que tengan que tener más profesionalismo. Algunos que tendrán que ser más técnicos y otros con un lenguaje más simple. Va a depender de qué, de la audiencia. Tercer elemento, articulación de la diferencia. ¿Qué tengo que unir con qué dentro de una organización para que ésta funcione? Por ejemplo, en la experiencia que tengo, normalmente marketing no conversa con recursos humanos. Entonces me dicen, que no conversan. ¿Cómo no conversan? Es que marketing está preocupado del posicionamiento externo y comunicación está preocupado de otro elemento.
O recursos humanos está preocupado de las personas, pero no conversan, no se integran. Esa es la articulación. ¿Desde dónde hasta dónde? Por ejemplo, ventas suele tener complicaciones con operaciones, ¿no? Ventas dice que operaciones no lleva bien todos los procesos de documentación y operaciones dice que ventas se lleva todas las regalías porque resulta que nosotros hacemos todo el trabajo. Entonces, ¿cuál es la articulación? ¿Cuál es la conexión que tengo que hacer? ¿No? La unión que tengo que hacer en esas áreas para que funcione. Lo mismo pasa en planta, ¿no? Cuando se relaciona con administración. Lo mismo pasa en finanzas, con recursos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Articulación de la diferencia. Y cuarto, ¿cuál es la significación y el sentido? Es decir, a los mensajes que yo estoy planificando, porque los mensajes deben ser planificados. Fíjese usted, las organizaciones normalmente planifican su dotación, planifican su tecnología, planifican su administración, planifican todo, pero muchas veces no planifican la comunicación. ¿Qué es lo que quiero yo instalar en mis audiencias estratégicas? ¿Qué quiero que piensen, sientan y digan de mí como marca? Porque eso no es nimio. Si usted no lo planifica y trata de controlar, entonces se va a decir, se va a pensar y se va a hacer con usted lo que los demás quieren. Lo más lógico es tratar de darle un foco, una orientación y una dirección a esos procesos y a esos mensajes de tal forma de lograr lo que yo espero que se logre. Por lo tanto, la pregunta final que debería hacerme es, ¿cuál es la significación? Es decir, ¿qué interpretación quieren que haga de lo que yo hago o digo? Si despido o no despido, por ejemplo. Si contrato o no contrato. Si doy bonos o no doy bonos. Si tengo atención directa o solo online. Si tengo la atención online 24/7 o no es 24/7, ¿no? Eso va a estar dando significación. Y el sentido es el para qué, es decir, es el objetivo que yo quiero cumplir. Y eso está en el futuro. ¿Cómo quiero ser concebido? Por lo tanto, este modelo, ¿qué es lo que te dice? Uno, en resumen, co-construyamos, es decir, participativa y colaborativamente, comprendo el contexto y el ambiente externo e interno con el que estoy funcionando. Después aplico las variables. Uno, redes sociales, redes de relación, a quién con quién. Luego, una vez que establezco las conexiones que quiero hacer, ¿no? Me pregunto, ¿qué tipo de relación y vínculo voy a tener que tener yo como organización con esos grupos de interés? ¿O voy a tener que motivar para que esos grupos de interés tengan entre ellos? Tercero, ¿cuál es la articulación de la diferencia? Es decir, ¿qué puntos de unión voy a tener que hacer para que estas personas o grupos se comprendan y conversen entre ellos? Y por último, ¿cuál es la significación y el sentido? ¿No? En este espacio yo los invito a ver, hay varios videos que pueden mostrar cuál es el proceso, ¿no? Con relación a esto, ¿verdad? Este modelo lo puedo utilizar para planificar, es decir, yo puedo diseñar como quiero que sea, pero también tomando estos elementos yo podría controlar, porque si ya he definido el tipo de conexión, si yo he definido el tipo de relación y vínculo, si he definido la articulación de diferencia, la significación y el sentido, yo a partir de esos mismos elementos luego podría controlar cuál es el proceso y si ese proceso se ha cumplido o no se ha cumplido, ¿no? Ahí ustedes tienen un modelo que pueden trabajar y desarrollar. ¿Y desde dónde viene la base de este modelo que hemos desarrollado? De lo que se denomina la comunicación para la estrategia. Y esto viene desde la base de la comunicación. La comunicación viene del latín comunicare o communis, que significa compartir o poner en común. No significa transmitir datos de emisor a receptor, porque los seres humanos no hacemos eso. Los seres humanos estamos constantemente interpretando. Usted en este momento que está viendo este video está interpretando lo que yo estoy diciendo y desde su campo semántico, es decir, de interpretación, ¿no? Está tratando de darle sentido o no, ¿verdad? Compartir algo y poner en común. Además, comunicación requiere la comprensión desde el otro. Lo que hemos descubierto, que la interpretación está en el otro. No basta con que usted hable claro, es mejor que hable claro. No basta con que usted trabaje muy bien desde la comunicación no verbal. Tiene que tratar de comprender desde dónde el otro lo está comprendiendo. Por lo tanto, debo tratar de mirar desde el otro. Y para mirar desde el otro, tengo que comprenderlo. El otro puede ser una persona,
El otro puede ser un departamento, un área, una gerencia, una organización, un país, una comuna, etc. Bien, y entonces la comunicación en ese sentido deja de ser un instrumento de transmisión, emisor, mensaje, receptor, para transformarse en ¿qué? En una interfaz relacional, es decir, es un espacio de relación. ¿Para qué? Para el diseño y gestión de los significados, ¿no? La comunicación es eminentemente diseño y gestión de significados. ¿Cómo soy capaz de planificar qué quiero que comprendan y para qué lo hago? Y cómo soy capaz de que las personas interpreten, ¿no? Y le den sentido a eso que yo quiero que interpreten y le den sentido. En ese sentido se puede planificar y controlar. No es un sentido y una significación exacta, porque no necesariamente yo voy a lograr todo lo que quiero hacer, pero si yo lo planifico, puedo controlarlo de mejor forma. Y probabilísticamente podría tener menores errores. Por lo tanto, comunicación ya no es la lógica de la información. Informar es transmitir datos, es lineal, yo traspaso, yo doy un dato. En cambio, comunicar es interpretar, es decir, cómo soy capaz que ese dato que yo les lancé a ustedes fue interpretado de la misma forma que yo espero que sea interpretado. Bien, y en ese sentido, la comunicación estratégica sería para la toma de decisiones, ¿no? La toma de decisión, por lo tanto, la toma de decisiones en comunicación trabaja con 4 elementos. Uno, con la identidad, es decir, la comunicación sería estratégica cuando yo intervengo en la identidad, es decir, el hacer y ser esencial de toda organización. Es decir, ¿qué me hace ser Coca-Cola que no me hace ser Pepsi? ¿Qué me hace ser Almacenes París que no me hace ser Falabella? ¿Qué me hace ser Universidad Andrés Bello que no me hace ser Universidad Adolfo Ibáñez? Segundo, la imagen. Es decir, aquello que yo proyecto en el exterior. La imagen está fuera de mí. La identidad está dentro de mí. La identidad la construyo desde mi ser esencial como organización. En la misión, en la visión, en los valores, en la filosofía, en la forma como yo diseño el trabajo en esa organización. La imagen es lo que logran ver los otros. La imagen, ojo, es una foto. Es en un momento. Yo me hago una imagen de un momento, pero esa imagen puede cambiar de un momento a otro, ¿verdad? Luego, la comunicación estratégica también trabaja con la reputación. La reputación es la capacidad de esa foto que yo saqué, mantenerla en el tiempo, ¿no? Si yo soy capaz de mantener esa foto en el tiempo, entonces, fantástico, se transforma en reputación. Por lo tanto, la reputación trabaja desde el hacer de las organizaciones. Y finalmente, la marca, que es un constructo, es decir, es una elaboración teórica que está dentro de mi cabeza. ¿Cómo hago yo para trabajar la identidad, la imagen y la reputación? Para proyectar una imagen visual, ¿no? Manzanita con un mordisco, Apple, un gran ticket, Nike, una gran M, McDonald's, y los atributos que tiene esa marca. Apple, tecnología, diseño, innovación, ¿no? Nike, diseño, deporte, calidad, prestigio. McDonald's, entretención, felicidad, etc. Ahí están los atributos comunicacionales que desarrollaría una marca. Segundo, la comunicación estratégica trabaja con el negocio y su permanencia en el tiempo. La comunicación estratégica se proyecta en el tiempo. Es decir, no vaya a ser que tomemos decisiones en el presente que nos van a afectar hacia el futuro. Las decisiones tengo que proyectarlas en el tiempo. Y trabaja, obviamente, con la gestión de los significados. Y en ese sentido, cualquier estrategia comunicacional tiene que prever horizontes múltiples. Si yo digo o no digo, si hago o no hago, ¿qué va a suceder? ¿Cuáles son los horizontes múltiples que puede pasar? Segundo, extrapolar esos escenarios futuros, ¿no? Pueden pasar horizontes múltiples, pero deben haber escenarios probables también, ¿no? Si yo digo, me va a funcionar esto, no me va a funcionar esto otro, ¿no? Tengo que tener diferentes escenarios y para eso entonces tendré que tener plan A y plan B. Segundo, la estrategia en la comunicación necesita crear y descubrir nuevas conexiones, nuevas formas de cómo relacionarme. Si yo hago lo mismo que hacen los demás, ¿por qué me tendrían que preferir a mí? Yo estableceré nuevas formas de comunicarme, ¿no? Nuevas formas que pueden ser muy básicas. ¿Cuál es la norma básica de comunicación que tiene Starbucks? Personalización, siempre te va a tratar por su nombre, ¿no?
que nunca te van a molestar mientras tú estés sentado en una mesa, que pone mucho más comodidad en sus lugares. ¿Por qué? Porque te pone sillones. El primero en cambiar de la silla a los sillones. Te da wifi libre, ¿no? Te permite estar allí libremente y ser un espacio de oficina y de negocio, ¿verdad? Ahí tú tienes una forma de comunicación diferente. La comunicación no tiene que ver solo con lo que digo, sino que con lo que digo y lo que hago. Y la consistencia entre lo que digo y lo que hago, ¿no? Y finalmente la estrategia focaliza cómo llegar a los stakeholders. Los stakeholders son diferentes, no me sirven los mismos medios para todas las personas. No, algo muy simple. Una persona de 90 años, por mucho que yo le mande correo electrónico y lo ponga en Facebook, lo más seguro es que no lo va a leer. Un muchacho o una niña de 12 años no va a meterse a Facebook. Tiene que estar en Instagram, ¿no? Cada audiencia tiene un medio y un canal y una forma de llegar más fácil y más directa. Y eso es lo que yo tengo que investigar. El primer proceso de cualquier comunicación pasa por diagnosticar e investigar qué es y cómo y a quién voy, ¿no? Porque ese quién me define el qué, y ese quién y ese qué recién va a establecer el cómo. Vuelvo a repetir, quién, es decir, las características del grupo o de la persona con la que yo voy a establecer una relación. Dos, ¿qué es lo que le voy a decir? El contenido que quiero instalar, el significado y esa proyección en el futuro. Y por último, ahí me pregunto cómo lo hago, cuál es el canal. Seguramente para una persona de la tercera edad sea mucho más rico y más fácil ir a conversar con esa persona, ¿no? En cambio, a un niño de 10 años podría hacerlo tranquilamente a través de Instagram, a través de Twitch o a través de un WhatsApp. Aquí los invito a ver, hay un video muy interesante que lo pueden bajar ustedes desde la web y es el Dedo de Lagos. Ustedes pueden ver cómo se preparó Ricardo Lagos para 1988, el primer programa que iba a haber. Estábamos en una dictadura y por primera vez invitan a Ricardo Lagos cuando no había sido presidente, ¿no? Él era miembro de un partido político y lo invitan a este programa de carácter político. Y él muestra cómo se preparó y cómo lo hizo, ¿verdad? Para tratar de transferir ese contenido que era vote no. Muy interesante el video, ustedes lo pueden ver y con estos elementos que ya tienen pueden empezar ya a analizar. Está disponible en la web por lo demás, ¿verdad? Bueno, el rol estratégico de la comunicación pasa por relacionarse con stakeholders. ¿Qué es lo que es un stakeholder? Son grupos de personas o instituciones que se encuentran directa o indirectamente involucradas con las actividades productivas o de servicio de una organización y tienen el potencial de influir notablemente. Grupos de interés, los medios de comunicación. Grupos de interés, las redes sociales. Grupos de interés, el Congreso. El Congreso hoy es un gran grupo de interés. No puedes sacar o no sacar leyes que pueden ser para tu organización o no para tu organización, a favor o en contra, ¿no? Grupos de interés, los proveedores. Grupos de interés, los accionistas. Grupo de interés, los pueblos originarios. Grupo de interés, la junta de vecinos, ¿no? Hay muchos grupos de interés con los cuales nosotros nos tenemos que estar relacionando. Ya hay tres tipos de organizaciones en general. Las organizaciones de primera generación que tienen una convocatoria bajo presión de la comunicación, ¿no? El impacto es a través de beneficios localizados. Es decir, cuando hay una crisis, entonces recién van a trabajar la comunicación. Hay organizaciones de segunda generación que hacen una relación sistemática para la gestión del riesgo reputacional y trabajan con la comunicación, por lo tanto tienen una mejor comprensión de los stakeholders. Y hay una tercera generación de organizaciones, ¿verdad?, que tiene una relación integral y estratégica porque la tienen a futuro y porque logran comprender qué es lo que necesita y demanda ese grupo de interés y por lo tanto le da una competitividad mucho más sostenible porque sabe cómo relacionarse con ese grupo de interés. Al grupo de interés yo tengo que investigarlo y conocerlo para saber qué darle de manera de que esté satisfecho con mi organización, ¿no? Y en ese sentido entonces tendríamos stakeholders internos y externos. Stakeholder interno, ejemplo, los colaboradores, el sindicato, la asociación de funcionarios, las jefaturas, etc. Stakeholder externo, ya lo dije, cualquier grupo de interés que esté fuera, el Congreso, los medios de comunicación en general, las redes sociales en particular, puede ser también inversores extranjeros, etc., ¿no?
Y aquí nosotros podemos trabajar con lo que se llama una matriz de análisis de interesado que tiene dos ejes. Uno, el eje del poder, es decir, cuál es el poder que tiene este grupo de interés y cuál es el interés que tiene para mí, ¿no? Porque puede haber de mucho poder, ¿no? Pero de bajo interés. Entonces, si un grupo de interés tiene bajo poder y tiene bajo interés para mí, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es monitorear. Requiere un esfuerzo mínimo con ese grupo de interés. Si ese grupo de interés tiene alto poder, pero tiene bajo interés para mí, lo que yo tengo que hacer es mantener satisfecho, porque por último, aunque tenga bajo interés para mí, si tiene mucho poder me puede afectar. Por lo tanto, tengo que trabajar con ese grupo de interés. Si ese grupo de interés tiene alto interés para mí y tiene bajo poder, tengo que mantenerlo informado, porque para mí es importante, pero no tiene un gran poder. Y finalmente, si este grupo de interés tiene alto poder y alto interés, lo que yo tengo que hacer es administrar de cerca, ¿no? Porque tiene gran capacidad de incidir. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Hacer lo que se denomina el mapa, ¿no? De grupos estratégicos, y ese mapa de grupos estratégicos, una vez que hago el listado, los puedo ubicar si tiene alto o bajo poder y si tiene alto o bajo interés. Ustedes en el APPT pueden ver esta matriz y pueden trabajar con esta matriz instalando en los diferentes escenarios alto poder, bajo interés, bajo poder, bajo interés, alto poder, alto interés, alto poder. Pueden hacer el ejercicio y trabajar con esos grupos de interés. Bueno, ¿y cuál es el rol que tiene este director o directora de comunicación? Así le llaman en Europa, el director o la directora de comunicación. Tiene que tener la habilidad de dirigir estratégicamente la comunicación. Por lo tanto, ¿qué es lo que debe hacer? Pensar y adelantar la actuación. Segundo, trabaja integradamente el mix de comunicación y trabaja hacia adentro y hacia afuera. En Europa, el director o la directora de comunicación trabaja desde el marketing, la publicidad, lo organizacional, lo corporativo y lo estratégico. En Latinoamérica, normalmente, el marketing y la publicidad está dentro del área comercial. Y normalmente el director o directora de comunicación en Latinoamérica trabaja desde los aspectos organizacionales, desde los aspectos corporativos y desde los aspectos estratégicos, ¿no? Bueno, y hablando un poquito más de la identidad, ¿no? La identidad tiene dos elementos esenciales: lo que yo soy y lo que yo quiero ser. Y ahí hay una decisión, es decir, hay un corte. No necesariamente lo que yo soy como empresa es lo que quiero ser. Muchas veces las organizaciones son cosas diferentes de las que quieren ser y tienen que trabajar desde la identidad. Y ahí hay brechas en lo que se denominan longitudinales. Segundo, la imagen. Cómo me ven y cómo quiero ser visto. Y también hay una brecha longitudinal. No necesariamente como soy visto es como quiero ser visto. Y por último, lo reputacional. Es decir, ¿qué es lo que yo hago y qué es lo que yo debiera hacer? Y también ahí hay una brecha, que no necesariamente hago lo que yo debiera hacer. Y por otro lado, toda organización además quisiera desarrollar identidad, imagen y reputación. Y por lo tanto, ¿cómo esa reputación es congruente y consistente con la imagen? ¿Cómo esa imagen es consistente y coherente con la identidad? La identidad tiene que ver entonces con la autopercepción y te da diferenciación. La imagen tiene que ver con la percepción externa y te da el posicionamiento, te instala en un espacio. Y la reputación tiene que ver con la valoración, por lo tanto es una percepción valorada de lo que haces como organización, ¿verdad? La identidad es la base inconsciente de la cultura, ¿verdad? La imagen es el lugar que tomo en la mente de los otros u otras. Y por último, la reputación tiene que ver con la valoración del lugar, ¿no?, que ocupa en mi mente el otro o la otra. Como los estadounidenses, ¿no?, ustedes saben, no se crean atrás, crearon algo parecido al director o directora de comunicación que se llama el CCO, Chief Communication Officer, ¿no?, que es lo mismo pero de habla inglesa. Si ustedes escuchan hablar del CCO, será el Chief Communication Officer. ¿Qué es lo que hace un Chief Communication Officer? ¿No? Es aquel que ocupa la mayor cantidad del tiempo en relacionamiento con los diferentes grupos. ¿Y cómo lo hace este CCO? Ya está medido. El 14% del tiempo se dedica a relacionamiento con los medios de comunicación social, ¿no? Está medido ya, ¿verdad? El 14% se dedica a la comunicación interna. El 12% se dedica a la gestión de la reputación.
el 10% a la identidad y el posicionamiento de marca, y el 50% se dedica normalmente a ser un asesor o asesora de las otras áreas, al relacionamiento entre finanzas, recursos humanos, tecnología, comunicación, marketing, comercial, etcétera, 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 ¿verdad? Por lo tanto, lo que hace un Chief Communication Officer es prácticamente lo mismo que hace el director de comunicación o directora de comunicación. Es decir, generar interfaces de relación con los medios, hacia el interior de la organización, ¿no? Gestionando la reputación de la marca, trabajando con la identidad y el posicionamiento de la marca y trabajando fuertemente al interior de las organizaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que debiera hacer un director o directora de comunicación o Chief Communication Officer? Ayudar y trabajar ¿en qué? En fomentar las relaciones entre los stakeholders claves. 2. Llevar a cabo planes de comunicación efectivos. Es decir, no basta solo pensar y diseñar. Después hay que llevarlo a la acción a través de planes de comunicación que hagan lo que yo espero que hacen. 3. Alinear a los trabajadores con la estrategia de la compañía. Y 4. Ser un asesor de confianza del CEO o la dirección superior. Y en ese sentido, si vamos un poquito hacia adentro, hacia lo que denominamos la comunicación interna, debiéramos entenderla como una interfaz, es decir, como un espacio que une ¿qué cosa? Estrategia con personas. La comunicación te permite hacer que baje la estrategia y hacia las personas, y hace también que suba la información desde las personas hacia la estrategia para modificarla. También hace que fluya transversalmente, longitudinalmente entre las diferentes áreas, y finalmente debiera hacer en las organizaciones más desarrolladas que se trabaje en red, ¿no? ¿Para qué la comunicación interna? Para conectar unos con otros y unas con otras, ¿verdad? Y unos con otras, ¿no? Entre todos, entre personas, entre grupos, para relacionar a los seres humanos, y para eso se requiere de la empatía, de ponerme en el lugar del otro. La comunicación interna no es única y exclusivamente diarios murales, no es exclusivamente el diario de la empresa. La esencia de la comunicación interna es conectar, relacionar y empatizar. Y en ese sentido trabajo con 3 elementos base: la información, 2, la emoción que genera en las personas, y 3, la experiencia. ¿Entre quién? Personas con personas, personas con grupos, grupos con grupos, grupos con la organización con la sociedad. Es la articulación total desde el yo hacia los otros, no desde el yo personal hasta el otro como sociedad, ¿verdad? Y en ese sentido se dan relaciones diádicas, es decir, uno a uno, yo con Juan, yo con Luis, yo con Cristina, yo con María, María conmigo. De grupo, es decir, el área el departamento de la organización, es decir, de los objetivos que tiene la organización que quiere cumplir, y por último, de la sociedad. Por lo tanto, es la articulación de estos 4 grandes relaciones y objetivos que se van a dar: mis objetivos personales, los objetivos grupales, los objetivos organizacionales y los objetivos de la sociedad. Fíjense, hoy día con el coronavirus está muy claro esto, ¿no? Porque los objetivos de la sociedad tienen que ver con un bien mayor que eventualmente va a ser superior al de las organizaciones, al de los grupos y de las personas, ¿no? Y en ese sentido, mi responsabilidad personal, si estoy contagiado, tiene que ver con quedarme en casa, en cuarentena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo una responsabilidad y un objetivo, no solo conmigo mismo, sino que también con el grupo, mi familia y los que están alrededor, con la organización general, que puede ser la comuna, y con el país en total o la sociedad, ¿no? Bueno, para gestionar la comunicación interna se gestiona de 2 grandes formas: canales e identidad y cultura. Los canales tienen que ver con los medios internos, pero ojo que esos medios internos, en la revista, el diario mural, etcétera, 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 tienen no más que el 20% del impacto. La mayor fuerza de la comunicación interna se da en la identidad y la cultura, es decir, en esa base inconsciente que tengo a través de práctica humana, que es la identidad, y el conjunto de experiencias, hábitos y creencias que lo da la cultura. La cultura es eminentemente creencias. Para trabajar en comunicación tengo que tener claridad de cuál es la esencia de mi organización, y segundo, cuáles son las creencias, las experiencias, los hábitos, los mitos sobre los cuales trabaja. El medio te permite hacer un canal que articula la información, las emociones y las experiencias, pero la esencia tiene que ver con la identidad y la cultura, ¿verdad?
Y la identidad es una construcción simbólica ¿de qué? De emociones y experiencias. Experiencias propias y de otros, que se da en la interacción y que se tienen que investigar en la historia de la organización. Las organizaciones tienen historia, tienen una ética que declaran y ver si es consistente y coherente, y tienen una filosofía de trabajo, ¿no? Y ahí tres grandes miradas muy generales. La identidad, ¿no? Es que yo soy aquello que me caracteriza y diferencia del otro, diría Tacfel. Por lo tanto, tenemos diferencia y categorización, ¿no? Y ahí nacen los grupos de pertenencia y los grupos de referencia. Segundo, la identidad concebida como los roles en la sociedad y cómo interactúo por medio de ellos, ¿no? Es la posición de Goffman, que dice que cada uno de nosotros tiene un rol y ese rol tiene ciertas características. Cada rol te posiciona frente al otro y así, además asumimos el rol acorde al establishment, ¿no? El profesor tiene un rol, el médico tiene un rol, el basurero tiene un rol, el gaffiter tiene un rol, el profesional tiene un rol, ¿verdad? Y diría Goffman que nosotros nos posicionamos a partir de nuestro rol. Y George Mell, que dice que la identidad se conforma y nos construimos en la interacción y la mirada del otro. Es decir, atribuimos algo al otro, decimos algo del otro, y nos constituimos también en la mirada del otro. Y esa mirada con el otro es negociada, es decir, porque yo lo miro y puede cambiar, es recíproca, él me mira y yo me miro, y es emergente. Cuando yo conozco más al otro o los otros, puedo cambiar de opinión acerca de esos otros. Y finalmente, para ir ya finalizando este segundo módulo, ¿no? De comunicación y estrategia, fíjense en este estudio que les traje de DNA Human Capital, que nos dice en el 2019, nos dice que lo que más carecen en este estudio de líderes de Latinoamérica, en Chile los líderes de lo que más carecen es de empatía, ¿no? Y comunicación. Los dos elementos más débiles en los líderes chilenos es la empatía y la comunicación. Y por otro lado, ¿qué es lo que más, ¿no? lo que más le importa a los trabajadores? Es la empatía y la comunicación. Es decir, lo que más adolecen los directivos de nuestras organizaciones es la empatía y la comunicación, y lo que más valoren, lo que encuentran más importante los liderados es la empatía y la comunicación. Por lo tanto, tenemos un trabajo tremendamente grande como personas que vamos a liderar a otras personas. Bien, hemos finalizado entonces esta segunda unidad denominada comunicación estratégica dentro de la asignatura de comunicación estratégica. Vuelvo a decir que esto pueden ustedes mirarlo, lo voy a subir al canal, mi canal de YouTube, y pueden mirarlo y complementarlo con la PPT de la unidad. Muy buenos días o buenas tardes, de acuerdo a lo que corresponda, y será hasta el próximo video.